Lucas, capítulo 15, versículo 23 en adelante. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este encuentro de Casa Bíblica Argentina. Nos hace muy felices saber que estás ahí y que juntos vamos a compartir un tiempo leyendo y meditando en la palabra de Dios. Así que, sin más, te invito a que hagamos una oración. Padre, te damos las gracias por este espacio que tenemos. Te damos gracias por poder comunicarnos y poder leer y meditar en tu palabra. Sin duda, tu palabra tiene un mensaje para nosotros hoy.
Te pedimos que bendigas y que este mensaje sea de crecimiento y de bendición para nuestras vidas. Por nuestra parte, abrimos nuestro corazón, disponemos nuestros pensamientos y todos nuestros sentidos están atentos a lo que dice tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es El valor de valer. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuánto vales? Si tuvieras que ponerle un precio a tu vida, ¿cuál sería ese valor? Por ahí andan muchas personas pensando y sintiendo que no tienen un valor. Nadie me valora. No valgo nada para nadie. Pero cuando una persona dice esto, el mensaje que está dando es que en realidad es ella misma quien no conoce su propio valor. Vos, ¿cuánto valés? Luego del atentado del 9/11, en Estados Unidos, y cuando ya había pasado la conmoción inicial por las víctimas, comenzó a desarrollarse la etapa legal. El Estado tuvo que responder a las demandas de los familiares de las víctimas, lo que significaba pagar una indemnización, un resarcimiento económico por cada una de las casi 3.000 personas fallecidas en este atentado. Obviamente, ningún dinero iba a devolver la vida de los seres queridos que habían muerto, pero seguramente, en muchos casos, esto traería un respiro a las familias que habían perdido a quien proveía el sustento en el hogar. En esa oportunidad, el Congreso de Estados Unidos nombró a un reconocido abogado, quien con su equipo de trabajo tuvo la difícil tarea de determinar cuál era el valor de la vida. Cuando comenzaron a trabajar y luego de hacer los primeros análisis, se encontraron con otra pregunta. ¿Todas las vidas valen lo mismo? ¿Es lo mismo el valor de la vida de un neurocirujano que salva la vida de personas en un quirófano? ¿Vale lo mismo esta vida que la vida de un muchacho que estaciona autos? Este análisis dio como resultado, por ejemplo, que la vida de un gerente general de una entidad bancaria valía $14.200.000, mientras que la vida de un lavacopas valía $350.000. Hoy quiero que veamos juntos el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Me gusta mucho este capítulo y yo lo comparo con la caja de objetos perdidos. En este capítulo encontramos las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero esta parábola no solamente nos habla de cosas perdidas, sino de el valor de las cosas. Tanto la oveja como la moneda y como el hijo pródigo tenían en sí mismo un valor. En el capítulo 15 de Lucas, ya para finalizar el capítulo, encontramos la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Ahora, ¿qué es un pródigo? Según el diccionario, un pródigo es una persona que desperdicia y consume recursos o riquezas sin medida y sin razón. Y en este sentido, me pregunto si solo el hijo menor desperdició la herencia. Hay algo que es claro: quien desperdicia algo es porque no conoce su valor.
El hermano mayor del hijo pródigo no malgastó los bienes de su padre, no lo despilfarró, no tiró su riqueza por la borda. Pero me temo que él no conocía el valor de lo que tenía, no conocía el valor de los recursos que estaban a su disposición. Y decime si esta no es otra forma de malgastar los bienes, el no aprovecharlos simplemente por no conocer el valor que tienen. Y lo más triste de la historia de este joven es que él tampoco conocía cuánto valía él. Las personas, los seres humanos, somos desperdiciadores de recursos. Un ejemplo claro es el agua. Vivimos en un planeta donde el 75% de la superficie es agua. Y pareciera hasta ridículo tener que cuidar el agua. Pero de toda el agua que hay en el planeta, solo el 3% es agua dulce. Agua que mediante un proceso de purificación puede ser apta para el consumo humano. Y de todo el agua que hay en el planeta, solo el 1% es agua potable naturalmente. Por ejemplo, la de un manantial, donde podés meter un vaso y sacar agua y consumirla sin riesgo para tu salud. Desde hace un tiempo se habla del consumo de agua virtual. ¿Qué es el agua virtual? Es el agua que se requiere para hacer un producto. Si te pones a pensar, el agua está metida en todos los procesos de producción. ¿Hay algo más seco que un ladrillo? Sin embargo, hacer un ladrillo requiere muchos litros de agua. Te doy algunos datos de la UNESCO que posiblemente te van a asombrar. Por ejemplo, para hacer una hamburguesa de 50 gramos se necesitan 2.400 litros de agua. Para fabricar un par de zapatos de cuero hacen falta 8.000 litros de agua. Una hoja A4, esas hojas comunes que usás para hacer cualquier impresión o fotocopia, requieren 10 litros de agua. Una manzana de 100 gramos, para poder estar lista ya para comer, necesita 70 litros de agua. ¿Quién no dijo alguna vez, el aire es gratis? Ok, preguntale a las personas que durante el tiempo de pandemia requirieron un respirador artificial. Preguntales si para ellos el aire era gratis. Nada es gratis. Todo tiene su valor. Tal vez alguien diga, pero la salvación es gratuita. Sí, es verdad, es gratuita para nosotros, porque no tuvimos que pagar nada por ella. Pero hubo un padre que tuvo que dar a su único hijo, y hubo un hijo que tuvo que dar su vida para darnos una salvación tan grande. Este muchacho, el hermano mayor del hijo pródigo, tenía un problema. Él pensaba que su valor dependía de lo que él hacía, dependía de su trabajo, dependía de su servicio. Él pensaba que cuanto más trabajara y más sirviera, su padre más lo amaría. Él se esforzaba por ganar algo que él no se daba cuenta que ya tenía. Este muchacho quería ganar el amor de su padre y no se daba cuenta que el padre ya lo amaba,
que él no podía hacer nada para que el amor de su padre aumentara y que nada de lo que hiciera podría tampoco disminuir el amor de su padre. Ahora fíjate esto, Satanás se especializa en tentarnos con cosas que ya tenemos. ¿Te diste cuenta de esto? Mirá, a Eva le dijo que si comía del árbol que no debía comer, sería igual a Dios, siendo que tanto Eva como Adán ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Satanás tienta a Eva con lo que Eva ya tenía. En el desierto, Satanás se presenta ante Jesús y lo tienta. ¿Con qué? Con darle todos los reinos de la tierra si él se tiraba al piso, se postraba y lo adoraba. Él le ofrece entregarle a Jesús todos los reinos de la tierra, cuando en realidad nunca dejaron de ser de él, porque la palabra de Dios dice que de él es la tierra y su plenitud. Este jovencito no se daba cuenta que corría detrás de algo que él ya tenía, del amor de su padre. Cuando la Biblia nos dice que Dios es amor, allí en la primera carta de Juan, no nos dice que Dios siente amor, porque los sentimientos son momentáneos, pueden terminar. Pero Juan dice que Dios es amor. Muchos cristianos en la actualidad viven vidas como la de este muchacho de la historia, tratando de impresionar a Dios, a nuestro Padre, a su Padre, tratando de asombrarlo con su servicio, con lo que hacen o con lo que no hacen. Y te aseguro que no hay nada que nosotros hagamos, ni bueno ni malo, que pueda impresionar a papá. Dios es amor. Mirá, el día que Dios establezca su trono de juicio, y ese día va a llegar, ese día Él va a separar las ovejas de los cabritos. Así lo ejemplificó Jesús. Y a sus hijos Dios les entregará el reino que preparó para ellos. Pero a los que no quisieron rendirle su vida a Cristo, los que no lo reconocieron como su Señor y su Salvador, van a recibir condenación eterna. Y esto va a pasar. No es un chiste ni es una fábula. Ese día, el Dios justo y santo seguirá siendo el Dios de amor. Y así como su corazón se alegrará, se llenará de felicidad al recibir a sus hijos en su reino, también su corazón se dolerá por quienes vayan a la condenación eterna, porque el Padre nunca dejará de amar. Él no puede dejar de amar. Quienes vayan camino al infierno irán siendo amados por Dios. ¿Cuánto valés? La mayoría de nuestros problemas, la mayoría de nuestras preocupaciones, la causa de la depresión, la causa de las frustraciones que vive el ser humano, tienen su raíz en la respuesta a esta pregunta: ¿cuánto valés? En Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26, Jesús está hablando el sermón del monte.
Y Jesús aborda el tema de nuestro valor y hace una pregunta a quienes estaban escuchando, tomando como referencia las aves. Y él pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que estos pajaritos? El afán y la ansiedad aparecen en la vida del ser humano cuando el ser humano desconoce su propio valor. En Lucas capítulo 15, todo tiene un valor. La oveja tiene un valor, la moneda tiene un valor y el hijo tiene un valor. La oveja tiene un valor específico en dinero, pero también puede tener un valor sentimental. Si quien compró la oveja a un determinado precio se encariña con ella, es muy probable que para esa persona esa oveja valga mucho más de lo que pagó por ella. Pero tratándose de una moneda, su valor es nominal y es igual para todos. Su valor no está determinado por las emociones o por los sentimientos. Hace unos días atrás estaba en un negocio y vi un caramelo y quise comprarlo. El caramelo valía 10 pesos. Ahora, imagínate que yo le hubiese dicho a la vendedora, mirá, aquí tengo una moneda de 10 pesos, pero esta moneda vale más de 10 pesos, porque esta moneda me la regalaron mis nietos y se esforzaron mucho para regalármela. Así que como esta moneda para mí vale más de su valor nominal, te voy a pedir que no me des un caramelo por esta moneda, sino que me des 45 caramelos. Seguramente la persona que me atiende va a pensar que yo me volví loco y me va a decir, lo siento, pero si la moneda dice 10 pesos, vale 10 pesos sin importar lo que signifique para usted. El valor de la moneda no puede ser puesto en base a los sentimientos. Y tampoco la moneda puede ponerse su propio valor. Ella no puede decir yo valgo más que 10 pesos. El problema que tenía el hermano mayor del hijo pródigo era que él desconocía el valor que tenía. Y como consecuencia de esto, él establecía su propio valor. ¿Y sabés qué pasa? Cuando alguien establece su propio valor, cuando uno se pone su propio valor, se equivoca en el 100% de las veces. Porque te digo algo, cuando vos te pones un valor, por más alto que te cotices, el valor que te pongas siempre va a ser enormemente más bajo que el valor que Dios te da. Nosotros no podemos ponernos un valor. Es Dios, nuestro Creador y nuestro Padre, el único que puede ponernos un valor, el único que puede decir cuánto valemos. Este muchacho, al no conocer su propio valor, desconocía el lugar que él tenía dentro de la casa. Él se sentía siervo y no hijo. Y al desconocer su propio valor, al tener esta crisis de identidad, obviamente él no podía tener una idea clara del valor de los recursos que estaban a su disposición. ¿Vos sabés cuáles son los recursos que nuestro papá puso a nuestra disposición? Mirá, en 1 Corintios 3, 21 al 23, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: así que ninguno se gloríe en los hombres. Y escucha esto, porque todo es
vuestro. Y continúa Pablo. Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Te falta algo? Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sus recursos son inagotables y diversos. En Romanos 8:32, el mismo apóstol Pablo escribió lo siguiente, hablando acerca de Dios el Padre. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjate esta comparación que hace Pablo, ¿no? Donde por un lado pone al Hijo y por otro lado pone las cosas. Y dice, si el Padre dio a su propio Hijo, que hay más valioso que un hijo, y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué cosas tenés vos que sea más importante que tu hijo? Sin duda que ninguna. El hermano mayor del hijo pródigo, como no sabía cuál era su valor, como no sabía cuál era el lugar que ocupaba dentro de su casa, dentro de su familia, no tenía sentido de pertenencia. Entonces buscaba fuera de su casa a quien lo valorara, pensando erróneamente que cualquiera podría darle más valor que su padre. Este muchacho se refugió en su grupo de amigos. Y claro, los amigos siempre están, pero ¿siempre están? Mientras tengas un cordero para compartir, tus amigos van a estar. Mientras tengas recursos, dinero o cualquier otra cosa que ellos necesiten, tus amigos van a estar. El tema es cuando no hay nada, cuando se acaban los recursos, cuando no tenés un cabrito para compartir. ¿Dónde están los amigos? Porque los amigos no estaban con él trabajando en el campo. Sin embargo, él los consideraba sus amigos. Cuando una persona no sabe cuál es su valor, es muy fácil que confunda su lugar de pertenencia y crea que afuera de su casa va a valer más. Una característica típica de alguien que desconoce su propio valor es que está disconforme con todo. Nada le satisface, todo le parece poco. A este muchacho le parecía poco todo y estaba disconforme, siempre malhumorado, porque él no sabía cuánto valía. Ni siquiera el servicio que hacía para su padre lo llenaba, lo satisfacía. Probablemente al terminar su día de trabajo, él le decía, papá, listo, ya terminé mi trabajo, me tenés que amar más. Y eso era imposible, porque ya el padre lo amaba como lo que era, como su hijo. Mirá, no hay nada que nosotros podamos hacer que impresione a Dios, ni siquiera nuestro servicio. Algún día, cuando nos presentemos ante Dios y le digamos, Señor, hice esto, hice aquello, hice lo otro, te serví de esta manera, te serví de otra forma, nos vamos a dar cuenta que lo que hicimos fue solamente lo que Él nos pidió. Y tal vez ese día nos demos cuenta de que simplemente somos siervos inútiles, que lo único que hicimos fue lo que se nos pidió que hiciéramos. ¿Sabés qué es lo único?
que impresiona a Dios? Lo dice el Salmo 51 en el versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Te das cuenta? Esto es lo único que conmueve el corazón de nuestro Padre. Cuando nos presentamos ante Él, reconociéndonos que somos pecadores, que cada día necesitamos de su gracia y de su misericordia. Al padre de esta parábola no lo conmovió el servicio y el trabajo de su hijo mayor, sino el arrepentimiento, la humillación, la contrición de espíritu de su hijo menor, que volvió reconociendo lo que él era. La parábola del hijo pródigo es una parábola que muestra contrastes, donde hay un hijo que se va y otro que se queda, donde hay un lugar con extrema pobreza y un lugar con abundancia de riquezas, donde podemos ver también el carácter de un patrón que te ofrece comida para cerdos y un padre que tiene abundantes riquezas. Pero por otro lado vemos otro contraste, el contraste entre el legalismo y la gracia. Aquí hay una clara confrontación entre el legalismo con el cual actúa el hermano mayor del hijo pródigo, ese legalismo que cree que por sus obras merece ser amado, y la gracia, no del hijo menor, la gracia del padre que recibe a su hijo arrepentido. Te digo algo, el legalismo tiene cosas que la gracia no comprende, porque la gracia no entiende que alguien pueda pensar que puede agradar a un Dios santo con las cosas que hace. Y la gracia también es incomprensible para el legalismo, porque la gracia no es razonable. La gracia es un milagro, es algo magnífico, es sublime. Es incomprensible que Dios el Padre diera a su Hijo por nosotros, por una raza caída. No hay explicación para esto. Mirá, no intentes entender la gracia, no la vas a poder entender. Lo único que podés hacer es recibirla, recibir gracia. Y cuando ya tengas suficiente gracia, ya cuando la gracia te desborde, ahí entonces compartila. Porque si recibiste de gracia, entonces también da de gracia. El corazón de Dios como Padre es enorme, es tremendamente amoroso. Aquí en esta parábola hay algo que me llama mucho la atención. Cuando el hijo menor se fue de la casa, su padre no salió a buscarlo. Pero cuando su hijo mayor no quería entrar a la fiesta, su padre salió a buscarlo para hacerlo entrar a esta fiesta. En el libro de Apocalipsis hay un versículo que para mí es uno de los más tristes de la Biblia. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
¿Por qué digo que este texto me parece muy triste? Porque esto el Señor no se lo está diciendo a un ladrón. No le está diciendo esto a un drogadicto, a un violento. No le está diciendo esto a un estafador o a una prostituta. Él le está diciendo esto a su iglesia. Él le está diciendo a su iglesia: hey muchachos, me dejaron afuera, cerraron la puerta y yo me quedé afuera y estoy golpeando para entrar a mi iglesia. Es muy triste este texto. En la parábola del hijo pródigo, el padre no tiene a ningún hijo que valga la pena. Ambos hijos están mal y el que está adentro está endurecido. Fíjate el contexto en el cual Jesús habla esta parábola. Cuando comienza el capítulo 15 de Lucas, en el versículo 1, dice que se acercaban a él los publicanos y los pecadores para oírlo. Ahí podemos ver a un grupo de personas, los publicanos y los pecadores. Y por otro lado, el versículo 2 dice que había en ese lugar escribas y fariseos, y que los escribas y fariseos murmuraban contra Jesús, diciendo: se junta con publicanos y come con pecadores. Aquí tenemos otro grupo, el grupo de los escribas y de los fariseos. O sea que el capítulo 15 comienza mostrándonos el grupo de los pecadores y el grupo de los religiosos. Ahora Jesús comienza hablando de una parábola donde también hay dos grupos. Podemos decir que la oveja que se va representa a los pecadores y a los publicanos. ¿Y las 99? ¿A quiénes representan? Aquellos que no se fueron de la casa. ¿Quiénes son los que están en el rebaño? Claramente está hablando de los escribas y de los fariseos. Ahora hay algo curioso que Jesús dice acerca de ellos, acerca de las 99. Él dice: no necesitan de arrepentimiento. Y yo me pregunto, ¿nadie necesita de arrepentimiento? Jesús está usando un sarcasmo al mencionar que las 99 no necesitan arrepentimiento. Él está diciendo: ellos creen que no necesitan arrepentimiento. Piensan que solamente la que se perdió tiene que arrepentirse y que ellos ya no necesitan de arrepentimiento. Esto es un error, porque todos nosotros, estemos afuera o estemos adentro, necesitamos de arrepentimiento. Hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra vamos a necesitar de arrepentimiento y de la gracia de Dios. El Padre no tiene hijos mejores que otros o peores que otros. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de la gracia de nuestro Padre. ¿Cuánto valés? ¿Cuál es el valor de tu vida? Aunque luego del atentado del 9/11, Estados Unidos le puso un valor a cada vida y cada valor era distinto, para nuestro Padre todos valemos lo mismo. Todos tenemos un gran precio para nuestro papá. Y todos tenemos a nuestra disposición los mismos recursos. Podemos tener diferentes talentos, diferentes gracias,
pero los recursos de nuestros padres son totales y abundantes para cada uno de nosotros. Y quiero terminar con esto, con el título del mensaje de hoy. El valor de valer. Para valer, tenés que tener valor y aceptar el desafío de saber cuánto valés para Dios. Hacemos una oración. Papá, te damos gracias. Algunos de nosotros vivimos por mucho tiempo sin darnos cuenta, sin entender el valor que tenemos. Algunos de nosotros vivimos desperdiciando recursos no por malgastarlos, sino por no aprovecharlos, cuando esos recursos abundantes y ricos estaban a nuestra disposición. No sabíamos cuál era el valor que teníamos. Hemos buscado valor en las personas que nos rodeaban, en los que estaban cerca nuestro, sin entender que nadie podía darnos más valor que el que vos nos das. Hemos intentado asignarnos nosotros un valor, pero por más alto que considerábamos ese valor, jamás podría compararse al enorme valor que vos nos diste. Padre, ayúdanos a vivir este desafío cada día, porque hay que ser valiente para comprender y vivir de acuerdo al valor que vos nos das. No el valor que nos dan las personas, sino al valor que vos nos das. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido. Gracias por tu palabra que es tan rica para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te dejo mis saludos. Dios te bendiga.